Ululando Historias presenta 4 historias de terror en carretera. Me llamo Damián, llevo más de 10 años manejando de noche, pero lo que me pasó en La Rumorosa hace 2 años me hizo poner una regla que no voy a romper. La Rumorosa no se cruza de noche. Venía de entregar carga, traía el cuerpo cansado, los ojos pesados de sueño, ya sabes, café cargado, música bajita y muchas ansias de poder parar para descansar. Mi plan era simple: cruzar la sierra, bajar y parar en una gasolinera segura antes del amanecer. La Rumorosa siempre impone, con sus fuertes corrientes de aire, sus peligrosas curvas y esas sombras que parecen animales parados mirándote desde las montañas. Pero esta vez la carretera estaba demasiado silenciosa. Ni un tráiler cerca, ni luces, ni siquiera los típicos carros que se pegan atrás. En la primera curva grande vi un detalle que me dio mucha confianza: un letrero reflectante. Era verde y decía muy clarito: próxima salida en 7 kilómetros. Lo recuerdo porque pensé: perfecto, aguanto 7 y me salgo a descansar. Pasé la curva, luego otra curva, y el viento pegó tan fuerte que mi tráiler se ladeó un poco. Me enderecé, apreté el volante y cuando el camino abrió, ahí estaba otra vez el mismo letrero: próxima salida en 7 kilómetros. Al principio lo justifiqué: ha de haber sido mi mente, o lo confundí, o era otro igual. Pero mi estómago se apretó, porque el letrero tenía una parte rota en la esquina, como una mordida, y este letrero se veía exactamente igual. Miré el reloj del tablero y no había pasado mucho tiempo. Aún así, mi mente juraba que ya llevaba bastante rato subiendo. Bajé tantito el volumen de la música y empecé a escuchar cosas que antes no: un zumbido raro en el aire, como si el viento trajera una respiración. En el retrovisor vi algo que me hizo tragar saliva: unas luces atrás. No eran altas como de un tráiler, eran dos puntitos bajos, como de un carro viejo, pegaditito al suelo. Pensé: qué bueno, no estoy solo. Pero esas luces no se acercaban, ni se quedaban atrás. Era como si estuvieran en el mismo lugar. Volví a mirar al frente y me encontré nuevamente el mismo letrero, ya por tercera vez. Y esta vez no sentí confusión. Comencé a sentir miedo, porque el kilometraje avanzaba, pero yo seguía regresando al mismo punto. Agarré el radio de banda y, tratando de sonar normal, pregunté si algún compañero cruzaba por La Rumorosa, pero solamente escuché estática. Después de un rato entró una especie de ruido que no sonaba al de alguna radio, y una voz advirtiéndome por mi nombre que no me bajara del tráiler. Se me heló la espalda porque nadie en mi vida usa mi nombre en la carretera, a menos que me conozca, y yo no conocía a nadie ahí. Volví a hablar, ya con la garganta seca, preguntando quién era y qué quería. Pero la estática regresó, y nuevamente la misma voz, esta vez más bajita, tanto que se sentía como si me hablaran desde el asiento de al lado. Me decía: te vas a cansar y te vas a dormir. En ese momento sentí muy raro mi cuerpo, y como si lo obedeciera, se me aflojó. Los párpados comenzaron a pesarme como piedras. Yo llevaba café, llevaba música y tenía muchos años ya de experiencia manejando de noche, pero aún así me estaba quedando dormido. Me pellizqué el brazo y me ardió. Abrí la ventana para que entrara aire helado, pero el aire que entró no olía a sierra, olía como a cloro, como ese olor típico del hospital. Y junto con ese olor escuché un golpecito suave, como si alguien caminara en la caja del tráiler con uñas. Las luces de atrás por fin cambiaron, se acercaron. Lo raro era que no se acercaban como un carro normal, se acercaron demasiado rápido, como si el camino las jalara. Las vi reflejadas en mis espejos, y por un segundo la estática de la radio se cortó y escuché clarito una voz diciéndome: ya viste el letrero 3 veces, te toca pagar. Yo no soy de rezar, pero esta vez dije lo primero que se me ocurrió:
Dios mío, no dejes que me duerma, por favor. Y justo cuando lo dije, el tablero hizo una cosa imposible. La aguja de la gasolina bajó de golpe como si alguien la empujara con el dedo. No podía quedarme ahí, incluso sentí como si estuviera en un bucle. Me acordé de un consejo que me dio un viejo compañero. Si la carretera se te pone rara, no le sigas el juego, cámbiale el ritmo. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Encendí las intermitentes y bajé la velocidad. Me pegué al carril derecho buscando cualquier salida. Y en una curva vi por fin algo distinto, una luz amarilla fija, como un foco de cassette o de alguna patrulla. Pero la voz volvió en la radio. Parecía que alguien desesperadamente me quería asustar diciéndome que si seguía avanzando hacia la luz, me iba a quedar dormido. Aún no entiendo por qué, pero mi mente empezó a jugármela en contra, cuestionando cada decisión que tomaba. Mis manos temblaban, pero seguía apuntando hacia el punto porque era lo único real en el paisaje. Cuando me acerqué, la luz tomó forma. Era una unidad parada. Tenía las torretas apagadas y la luz amarilla era el foco del poste donde estaba parada. Vi una silueta afuera como un oficial con chamarra. Le tiró dos claxonazos largos, como pidiendo ayuda. La silueta levantó las manos, pero no saludándome. Me hacía señas de que continuara avanzando. En ese instante el sueño se me vino encima, como cuando te das un baño con agua tibia. La cabeza se me cayó hacia adelante como si me la jalaran del cuello y escuché otra vez esos pasos arriba de la caja. Pero ahora parecía como si ese algo estuviera corriendo, hasta que algo del lado del copiloto pegó como si fuera alguien aventándose contra la puerta. Grité y di un volantazo, y por el retrovisor vi que la patrulla venía avanzando atrás de mí. Esta vez sí prendió la torreta, y esa luz azul reventó la noche. Ya con la luz logré ver algo que espero no volver a ver jamás. En el espejo lateral, detrás de mí, no había ningún carro. Había una especie de sombra pegada al asfalto, como si el camino tuviera cara. La patrulla se puso a mi lado y el oficial me gritó, moviendo la boca fuerte y señalando hacia adelante. Entonces logré ver una desviación y un poco antes un letrero que decía salida y tenía una flecha señalando hacia la desviación. Me aventé a la salida como pude. Bajé un tramo iluminado y vi una gasolinera con gente, con cámaras y con un ruido que esta vez sí parecía real. Me estacioné temblando, apagué el motor y me bajé con las piernas bien flojas. El oficial se acercó y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Debí pasar la misma curva más de 3 veces. Me quedé mudo. La verdad no supe qué responder, pero esa noche me quedé ahí bajo las luces con café en la mano, esperando que amaneciera. Yo nunca había tenido miedo de pasar la Rumorosa. Es un tramo que conozco y he recorrido, pero esa noche comprendí que a veces las leyendas que te cuentan no deben tomarse solo como historias. Me llamo Iván y lo que les voy a contar pasó en 2019, subiendo por cumbres de Maltrata. Iba rumbo a Puebla con mis amigos. Todavía me cuesta contarlo porque la verdad suena imposible. Íbamos cuatro en el carro. Yo iba manejando y mis compas atrás venían medio dormidos. Ya era de noche y los que conocen las cumbres de Maltrata saben lo peligroso que puede ser ese tramo de carretera. La subida estaba tranquila, casi no pasaban vehículos ni carros de carga. En esa zona eso ya es algo extraño. Yo iba en mi carril, manejando tranquilo, sin jugarle al valiente, y aún así tenía esa sensación de que algo no estaba bien. Yo fui el primero que la vio. Parecía una mancha clara a un lado del camino. Pensé que era un reflejo o un letrero, pero cuando la iluminaron las luces vi que era una persona, una mujer parada casi en la orilla del asfalto. Le bajé tantito a la velocidad, solo por instinto, y le pregunté a mis amigos si también la veían o era mi cansancio. Mi compa Raúl, que venía de copiloto, se asomó y se quedó callado. La mujer levantó la mano, como pidiéndonos ayuda, pero sus señas no se veían desesperadas. Ahora, pensando con más claridad, su petición era demasiado tranquila para esa hora. Yo no soy de levantar gente en carretera, no por mala gente,
más bien por seguridad, pero también no me sentiría bien de dejar ahí a alguien en esa zona con frío y niebla. Me pegué un poco hacia el acotamiento, prendí las intermitentes y me frené. Desde la ventana y sin bajarme le pregunté si estaba bien. Ella caminó hacia nosotros despacio. Traía un vestido claro. Su cabello era oscuro y pegado a la cara, como cuando estás mojado. Pensé que tal vez era por la niebla, porque no estaba lloviendo. Se acercó hacia la ventana de Raúl y nos dijo de forma tranquila que no quería quedarse ahí, que la habían dejado atrás. La verdad, su voz me hizo sentir como si me pegaran en el estómago. Mi compa Raúl la vio y se le puso la piel como de gallina. Lo noté porque se quedó tieso como si le hubieran dado escalofríos. Le pregunté a dónde iba y me dijo que a la Esperanza. Sé que era algo lógico conociendo el camino, pero en ese momento sí fue como sospechoso para nosotros, pues era justo la caseta donde teníamos que pasar. Mi amigo Luis, que venía sentado atrás de mí, me dijo que la subiéramos, que no podíamos dejarla ahí. Yo dudé un segundo, pero al final le abrí la puerta trasera. La mujer se subió sin hacer ruido. Lo primero que noté fue el olor. Olía como a perfume viejo, como ese olor de la ropa cuando tiene mucho tiempo guardado en un cajón de madera. En el espejo retrovisor la vi sentada en medio y solo miraba hacia enfrente como vigilando el camino. Seguimos avanzando y de la nada mi tablero marcó que la temperatura del carro había bajado de golpe. No traíamos el aire acondicionado puesto, pero el vidrio se nos empezó a empañar y la mujer desde atrás me dijo que no me detuviera si la veía. Yo sentí escalofrío y le pregunté que a quién, y ella sin dudarlo nos dijo, a mí. Todos nos quedamos callados. A mí se me secó la boca. Raúl volteó tantito apenas para verla y regresó la cara de golpe. Me dijo despacito que la mujer no traía ojos, que traía como dos huecos negros. Me entró un escalofrío terrible y la verdad no quise voltear, porque si volteaba y lo confirmaba iba a perder el control. Solamente apreté el volante y aceleré un poco, buscando llegar lo más rápido posible a la caseta. El tramo se empezó a poner más pesado. La niebla cerró la visibilidad y mis luces delanteras apenas iluminaban el camino. De la nada, se escuchó como si alguien golpeara el carro con los nudillos, como cuando tocan una puerta de una casa. Mi amigo Aldair, que venía atrás de Raúl, gritó que una sombra venía corriendo junto al coche, pero en la carretera no podía ver a nadie. La mujer habló otra vez, ahora con un tono un poco más serio. Nos pidió que no frenáramos porque se quedaría de nuevo. Yo ya no estaba pensando en hacer lo correcto, yo solo quería llegar a un lugar con luz y gente. Aceleré lo más que pude. Ahora sé que no fue prudente de mi parte el exceder el límite de velocidad, pero muy rápido, a lo lejos aparecieron por fin las luces de la caseta Esperanza. Fue como ver el amanecer cuando la noche se siente pesada. Sentí alivio, pero duró muy poco, porque cuando estábamos a nada de entrar, la mujer nos dijo que justo ahí era donde la habían dejado. Traté de ignorar lo que dijo, entré a la fila y bajé el vidrio. El de la caseta me cobró normal, parecía que no notaba nada raro. En cuanto el carro cruzó la pluma, sentí que el aire dejó de estar tan pesado. El olor desapareció y con miedo volteé. La mujer ya no estaba. Mis amigos empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Estaban nerviosos y tratando de encontrar una explicación lógica. Yo me orillé dentro del área iluminada y cuando me bajé vi algo en el asfalto, justo antes de la caseta. Un ramito de flores secas y un vaso de veladora ya oscuro. Y como si me cayera un balde de agua fría entendí lo que había sucedido. Me volví a subir y con un mal cuerpo encima, sin decirle nada a mis amigos, continué el camino. Hola, me llamo Luis, tengo 25 años y nunca le había contado esto a nadie fuera de mi familia. La verdad, siempre que lo hemos platicado suena como historia vieja o como leyenda, pero fue real y nos pasó a mí y mi familia en 2016 cuando íbamos subiendo a la sierra de Oaxaca. Era de noche y mi hermano de 8 años empezó a reírse como con alguien que no venía con nosotros.
Íbamos los cuatro. Mi papá iba manejando, mi mamá de copiloto y mi hermano y yo atrás con el cinturón medio flojo, cada uno pegado a su ventana viendo el paisaje en la oscuridad. Era un viaje familiar tranquilo, de esos donde todos ya están cansados y hablan poquito. Subir a Oaxaca por la sierra es peligroso. Hay muchas curvas, barrancos, árboles cerrados como pared y en ocasiones la neblina te tapa todo en segundos. Mi papá ya conocía este camino, pero como íbamos todos manejaba algo despacio, serio y concentrado. Mi mamá rezaba bajito, como de costumbre, y mi hermano Mateo extrañamente se comportaba bastante diferente. No estaba como en otros viajes, inquieto y llorón. Al contrario, estaba demasiado feliz. Se pegaba al vidrio y nos decía que miráramos hacia los árboles, como dando a entender que había algo o alguien ahí. Yo pensé que eran luciérnagas o algo así, y le pregunté qué era lo que veía. Él no volteó, solo sonrió y parecía que hablaba con alguien, como si lo estuvieran invitando a jugar. Me dio escalofríos porque no me estaba hablando a mí. Mi mamá se dio cuenta y volteó rápido y le preguntó que con quién hablaba. Él por fin nos miró y con toda la tranquilidad del mundo nos dijo que con los niños que estaban corriendo junto al carro. Mi papá es un hombre de los de antes, algo escéptico y duro. Le dijo a Mateo que no dijera cosas raras, como regañándolo. Yo me asomé un poco por su ventana y ahí fue cuando los vi. Entre los árboles, a unos metros del camino, unas siluetas pequeñas se movían. No parecían animales, eran como siluetas bajitas y, a decir verdad, bastante rápidas. Iban brincando entre las piedras y árboles, siguiendo al carro. El coche dio una curva y el reflejo de los faros alcanzó a iluminar un pedazo de monte. Se vieron como dos niños, pero no parecían normales. No traían ropa y se veía como si se hubieran embarrado de lodo. Era como verlos hechos de sombra y tierra. De la nada, Mateo nos dijo que le estaban pidiendo que se bajara, y todos nos quedamos en silencio. Mi mamá lo agarró de la mano muy fuerte y lo regañó al igual que mi papá. Mi hermano se jaloneaba como haciendo berrinche y le dijo a mamá que los niños iban a regalarle un juguete. Y la verdad, aún recuerdo el escalofrío que sentí cuando lo escuché decir eso, porque mi hermano era demasiado pequeño, no tenía imaginación para esas cosas. En ese momento el coche pasó por un bache y la suspensión tronó. Mi hermano se pegó contra el asiento y el seguro de su puerta hizo clic. Lo escuché perfecto. El seguro de la puerta se había levantado. Mi hermano comenzó a reírse de una forma que nos empezó a espantar a todos. Mi mamá se estiró, le puso el seguro a la puerta rápido y yo me acerqué a Mateo, creo que por instinto como para bloquearlo. Mi papá, sin despegar los ojos del camino, dijo una frase que jamás olvidaré. No mires a esos niños sin cara, mijo. Nunca me voy a explicar por qué la neblina se empezó a ver un poco más gruesa, como si estuviéramos entrando en una bolsa de algodón húmedo. Las luces apenas alumbraban el camino, y justo en ese momento mi hermano comenzó a temblar como queriendo llorar. Si tuviera que describirlo, diría que parecía un ataque de pánico y le decía a mi mamá que tenía miedo, que los niños se habían enojado con él. Yo sentía como si el corazón me latiera por la garganta. Mi papá aceleró tantito, no como loco, pero sí lo suficiente para salir de ese tramo. Y desde afuera se empezaron a escuchar risas, como de niños traviesos burlándose. Mateo se tapó la cara con las manos y repetía sin parar que no quería verlos. Yo, sin querer, miré por la ventana y vi algo pegado al vidrio, pero no era una mano de niño normal. Tenía los dedos largos y delgados. Se deslizó por el vidrio y se fue. Yo me quedé paralizado. De pronto, la niebla empezó a abrirse y el camino se empezó a despejar. A lo lejos apareció una luz amarilla. Eran varios locales chiquitos a la orilla, una tienda con un foco colgado y un señor sentado afuera, y al lado de la tiendita había un puesto de comida con gente adentro y varios coches detenidos. Mi papá frenó y se orilló casi temblando. El señor de la tienda se acercó, me imagino que por nuestras expresiones. Nos miró serios y le preguntó a mi papá como si ya supiera. Vienen con un niño inquieto, ¿verdad? Todos nos quedamos callados. El señor señaló al monte y nos dijo, aquí arriba les gusta jugar.
pero cuando un niño los mira ya no lo quieren soltar tan fácilmente. Nos quedamos un rato para despejar la mente ahí. Esa noche llegamos con bien, pero aún hoy a veces tengo pesadillas y recuerdo la risa de esos niños y trato de responderme la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si mi hermano hubiese abierto la ventana o la puerta? Me llamo Rogelio y en 2015 casi no la cuento en la México-Puebla. Venía cargado con ruta normal. La madrugada se sentía pesada y el cansancio se siente al doble cuando vienes con responsabilidades atrás. La autopista parecía tranquila, pero los que manejamos sabemos que cuando todo se ve demasiado vacío es cuando más debes de estar precavido. Iba en el carril de baja constante, cuidando no pegarme a nadie y traía la radio encendida por costumbre con el puro ruido de fondo, solo para sentirme acompañado. Imagino que alguno de mis compañeros que estaba parado me vio pasar y me habló por el radio, diciéndome que tuviera cuidado porque andaban parando con trampas por esa zona. Como mandado a pedir, unos minutos después vi algo en el camino, la sombra de unos bultos atravesados a lo lejos. Parecían pedazos de llanta o basura, pero cuando me acerqué, se me secó la garganta. Eran piedras grandes acomodadas como una barrera improvisada. No frené de golpe porque eso es lo que quieren. Solo bajé un poco la velocidad buscando esquivar sin perder el control. Pero cuando empecé a moverme hacia el otro carril, un carro sin luces estacionado en un costado aceleró y se me pegó. Mi instinto gritó, sigue y no pares. Pero venía un vehículo atrás y no podía frenar de golpe ni atravesarme. Pasé rozando las piedras y sentí un golpe abajo como si algo pegara con las llantas. De pronto, un carro que estaba en el acotamiento prendió luces y me comenzó a seguir. Yo miré el espejo y vi que no venía solo. Del otro lado, más atrás, se prendieron los faros de dos vehículos más. Intenté mantener la calma, pero la verdad el corazón se me salía por el pecho. Hablé por radio e intentando sonar normal, pregunté si alguien transitaba por la México-Puebla. La estática se tragó mi voz por un segundo. Volví a hablar, esta vez la verdad ya pidiendo ayuda porque me sentía bastante incómodo y con miedo porque me venían siguiendo. De pronto, un compañero que apodamos el Güero respondió por radio y me preguntó que por qué kilómetro venía. Antes de que pudiera responderle bien, el carro de atrás se me cerró. Se me metió por un lado y frenó en seco delante de mí. Yo pisé el freno con todo y el tráiler rechinó como un animal herido. En cuanto bajé la velocidad, el segundo vehículo se me pegó atrás y yo ya no podía acelerar porque estaba el carro enfrente. No podía tampoco frenar porque me estampaban atrás y ahí es donde ya te das cuenta que te agarraron en jaula. Vi que bajaron dos tipos del carro de enfrente. No vi armas claras, pero a la distancia parecía que traían algo en las manos. Comenzaron a caminar hacia mi unidad y uno apuntó hacia mí, diciéndome con señas que me orillara. Y yo pensé, si me orillo, aquí me desaparecen. Mi mente se volvió un torbellino de pensamientos y justo en ese momento el güero me habló por la radio diciéndome que ya venían varios compañeros en camino. Eso me dio esperanzas. Yo no supe ni de dónde saqué las fuerzas, pero hice lo único que podía, pedir ayuda con claxon dando pitidos largos. Ese sonido en carretera no significa hasta un lado, significa estoy en peligro. Los tipos que estaban parados en la carretera se miraron entre sí y voltearon hacia atrás. Entonces pasó lo que me salvó la vida. Detrás de mí aparecieron luces altas. No sé si fue la adrenalina, pero yo vi como si fueran muchas, y se escuchaba el sonido de motores pesados. Eran otros trailers, dos o tres pegados en fila como muralla. El primer tráiler se me pegó y les bloqueó el paso por completo. Otro se le pegó al carro que tenía yo atrás, obligándolo a abrir espacio. De repente empecé a escuchar los gritos de mis compañeros indicándoles que se abrieran y que me dejaran pasar.
Parar un solo tráiler no es problema para los asaltantes, pero teniendo ya más de 4 y más de 160 toneladas encima ya era tarea imposible. Los carros arrancaron de golpe y se fueron, perdiéndose en la oscuridad como las ratas cuando enciendes la luz. Yo seguí sin parar hasta llegar a un tramo iluminado cerca de la zona de servicio, temblando, con las manos entumidas. Me orillé y bajé la velocidad, y por primera vez en todo el trayecto respiré. Un compañero se bajó y me tocó la puerta del tráiler. Ya pasó, compa, ya estás con nosotros. Esas fueron las palabras que me devolvieron la calma esa noche, y aprendí una valiosa lección. En la carretera hay peligro, mucho, pero también hay códigos, familia, que aunque no lleven tu sangre, están ahí cuando más los necesitas. Y esa noche, esos códigos me regresaron vivo a mi casa. Te agradezco por llegar hasta el final del video conmigo. Te deseo buenas noches. Yo soy Fabio. Y recuerda, hay leyendas que siguen ahí aunque nadie las nombre, y otras que se aprecian mejor mientras alguien las escucha, como el ulular de las aves nocturnas.